Hola, esta es la secta de los libros, yo soy Flavio y el día de hoy vamos a hablar de una obra de teatro que me encanta y creo que Clau también y que nos hemos dedicado a leer en este par de semanas, Peter Pan. Compré este libro, una colección completa de todo lo que constituye, digamos, como el canon, digamos, entre comillas, de Peter Pan, escrito por J.M. Barrie, autor escocés, que, bueno, escribió la obra de teatro original de Peter Pan, en la que está basada la película de Disney de los 50s, ese Peter Pan que ya todo el mundo conoce y que pues es una gran película de Disney, un poquito rara y un poquito problemática, pero vamos a ver que también la obra de teatro es súper problemática y está súper extraña. Clau y yo vamos a hablar un poquito de las diferentes cosas que podemos encontrar en esta fantástica y extrañísima obra de teatro. Yo quiero hablar particularmente de cómo funciona Peter Pan como una obra de teatro, porque yo creo, por lo menos yo creía, hasta que no compré este libro, que Peter Pan era una película, y luego supe que estaba, adaptada, y yo pensé que iba a ser una novela. Yo no sabía que, todo esto se origina de una obra de teatro que se llama Peter Pan y Wendy, de 1917, que de nuevo escribió J.M. Barrie. Y a mí me parecía muy interesante cómo iba a funcionar como obra de teatro, y la verdad es que cuando la empecé a leer, esta es una de las cosas más extrañas que haya leído como obras de teatro. Yo estaba muy acostumbrado a leer cosas un poquito más clásicas por la carrera. Me acordaba mucho como del teatro isabelino, digamos. Incluso, digamos, similar a la época, yo me acordaba mucho, por ejemplo, de la importancia de llamarse Ernesto, que es una obra como muy cercana a la época en la que esto está escrito. Sin embargo, desde que la empiezas a leer, te empiezas a dar cuenta que, pues, no es una obra de teatro ordinaria, o que por lo menos no puede funcionar, en mi cabeza, por lo menos, no puede funcionar como una obra de teatro ordinaria. Generalmente, cuando leemos teatro, dramaturgia, tenemos que pensarlo como, pues, que es un guión y, pues, en nuestra cabeza, por lo menos así nos lo explicaban los profesores, a mí me gusta mucho esta idea, como que en nuestra cabeza existe la obra de teatro, que nosotros somos parte de la audiencia y estos son solo indicaciones de algo como en general que estamos viendo. Entonces tenemos que pensarlo siempre como una obra de teatro y no como un texto escrito. Esto es nada más, digamos, como las indicaciones para lo que se tiene que presentar. En ese sentido, las indicaciones que tiene Peter Pan y Wendy son muy raras, son en realidad extrañas. Son una cosa que me costó mucho trabajo leer y conciliar la idea de que pues esto tenía que ser presentado. Quiero enseñarles, por ejemplo, la primera indicación que viene en el acto 1. No la quiero leer ni siquiera. Solo quiero enseñarles la cantidad de texto que es. Aquí inicia, acto 1, como pueden ver, ¿sí? Dice The Nursery, que es como el cuarto de los niños, y inicia aquí toda una descripción novelizada, digamos, de cómo quiere el cuarto de los niños, cómo va a salir Nana, digamos, la perrita, que por cierto, en el libro ni siquiera es una perrita, es un humano vestido de perro, que es súper rara como la idea. Continúa aquí, o sea, fue la primera página, luego esta, luego, aquí termina de hecho, pero sus descripciones son larguísimas y me parece que no tiene sentido que exista este tipo de descripciones porque muchas veces solo se trata como de hacer adjetivos como un poquito extraños. O sea, la descripción es más bien mental, digamos, para las personas que están leyendo el texto. Funciona perfectamente para una persona que lo está leyendo, funciona perfectamente para mí, pero al momento de imaginarlo, digamos, como una obra de teatro, pues yo sentía que todo este material que J.M. Barrie escribió, que el dramaturgo escribió, pues se perdió. Realmente estaba como perdido. Son ideas que no podemos tener si no leemos el texto. Esta confusión me hizo pensar al principio de leerla y cuando la empecé a discutir con Clau, que esta obra de teatro originalmente no estaba pensada para interpretarse como una obra de teatro, sino como una lectura pues para infancias, siento yo. Una lectura para infancias que fuera como más bien performativa. Luego nos dimos cuenta cuando empezamos a ver los filmes, no solo el de Disney, sino uno de 1924, que pues sí hay maneras de interpretar esta obra de teatro, entonces como que me saqué un poco de onda. Total, me puse a investigar un poco y para esta parte de la investigación de la teatralidad o de cómo funcionan los elementos teatrales de esta obra, utilicé este artículo de Mara Gubar que se llama Peter Pan as Children's Theatre, The Issue of Audience. Es más o menos un texto que se dedica a entender cómo fueron las primeras recepciones de Peter Pan. Pinta un panorama bastante interesante de cómo pudo haber sido ver Peter Pan por primera vez y el contexto histórico en el que Peter Pan se inserta.
Y creo que el problema es que cuando leemos esto, no estamos pensando en el contexto histórico en el que esta obra se presenta. La investigadora Mara Guvar identifica perfectamente los tipos de géneros en los que Peter Pan toma su mayor influencia. Habla un poquito del child's drama, el fairy play, o el fairy, que le dicen en francés, que es una obra de hadas, que básicamente son obras de teatro que tienen tintes, digamos, de fantasía. De ahí que no nos sorprenda que exista un personaje como Campanita. El Dream Play, que son obras de teatro que tienen que ver como con esta idea del sueño. Y, por supuesto, el Pantomime, que el Pantomime es uno de mis géneros pues favoritos, digamos, en el teatro. La pantomimia británica, el Pantomime, son obras de teatro, generalmente en la actualidad se presentan en Navidad, que tienen elementos como súper extraños. Son pensadas para infancias. Muchas veces participan niños, digamos, en las obras, infancias. Y tienen como elementos como muy particulares en las que todo el mundo está como muy vestido. La participación de la audiencia es como esencial. El personaje principal casi siempre es masculino, a pesar de que siempre está casteada una mujer haciendo crossdressing. El crossdressing es una cosa que existe en el pantomime desde siempre. Entonces esta cuestión como de la vestimenta y de cómo funciona también se puede ver muchísimo en Peter Pan, en una obra donde pues la performatividad, digamos, de cada personaje pues es diferente. Piensa, por ejemplo, en el perrito. El perrito que ya les había dicho, Nana. Bueno, la perrita en realidad Nana. En la obra de teatro es un humano vestido de perro que está imitando, digamos, a un perro. Es una cosa súper rara. Si ven el filme, de verdad, podrán... Aquí les voy a poner unas imágenes de cómo se ve ese perro. Dios mío, qué cosa tan extraña. Pero ya contextualizándolo, digamos, como que es esta idea de del pantomime, pues tiene muchísimo más sentido verla así. Lo que me llamó sobre todo la atención es algo que Mara Guvar también explica sobre el teatro presentado para infancias en estos momentos del siglo XIX, al final del siglo XIX. Dice algo así, el teatro, digamos, del siglo XIX, para infancias sobre todo, no estaba pensado en presentarse en el teatro, sino que estaba planeado que fueran obras que se leyeran para las infancias, en las que participara el adulto, tal vez dirigiendo, pero muchas veces únicamente como audiencia. Son obras en las que se estaba pensando la infancia, digamos, como un eje central, digamos, de toda la obra. Toda esta tradición, pues es muy común, es como ver niños haciendo obras de teatro e imaginándose como toda esta fantasía. Pensando en eso, tiene 1000 veces más sentido lo que está pasando en Peter Pan. Posiblemente Peter Pan, y es lo que explica Guvar, Peter Pan posiblemente nació como estas obras de teatro, digamos, improvisadas, en las que participaban los hijos de Barry. To the Five, digamos, el prólogo inicial con el que inicia la obra, pues es todo un agradecimiento diciendo que, bueno, Barry, no escribió Peter Pan, sino que lo hicieron como todas las infancias. Y pues tiene mucho sentido hacer como este tipo de honor, porque pues en realidad sí, fue como una participación, digamos, colectiva. Fueron estos juegos de infancias los que iniciaron o dieron como nacimiento esta idea, digamos, de Peter Pan. Entonces a mí me parece como una idea bellísima pensar Peter Pan como un ejercicio primero creativo, pero un ejercicio creativo hecho casi por infancias más que por Jane Barry. Pues eso tiene mucho sentido si uno piensa como en todas estas direcciones, digamos, las acotaciones que vienen aquí. Dice Mara Guvar básicamente que la dirección, digamos, las acotaciones que vienen aquí están pensadas para representar, bueno, para ser representadas en un ambiente doméstico, más que en una obra de teatro. Este tipo de descripciones larguísimas parece que más que ser, digamos, espacios de teatro, porque costaría una infinidad hacer algo así, seguramente sí se hizo, y de hecho sí se hizo, pero imagínate costear Nunca Jamás, digamos, la idea de Nunca Jamás. Tiene mucho más sentido que sea una obra de teatro doméstica, en la que la imaginación de las infancias alimenten todos estos espacios que, bueno, el dramaturgo escribió en esta obra. Me parece entonces, digamos, como fascinante que, por ejemplo, Campanita, que es un problema, digamos, a la hora de representar, incluso en la obra de Disney me parece como una representación como súper extraña, pero pues si es algo, digamos, que sucede, digamos, en un ambiente doméstico, como que imaginarse a Campanita es una cosa como mucho más sencilla, mucho más orgánica y preciosa, la verdad. O sea, la idea es muy bella. Pues lo mismo pasa, yo creo, también con Nunca Jamás. Si se piensa, digamos, como una obra representada, digamos, en un ambiente doméstico, pues Nunca Jamás se puede configurar de muchas cosas, ¿no? Digamos, piensa en el suelo es lava, y
Y si piensas, digamos, como en esta playa de sirenas, pues si todo el suelo es lava, o mar, digamos, pues tiene sentido, ¿no? Que tengas ya como una costa ahí mismo. O incluso un barco pirata pues puede estar arriba de una cama, cosas así. Pues no sé, me parece como una cosa como bellísima pensarlo así. Al mismo tiempo, sabiendo, digamos, este contexto en el que se configura inicialmente Peter Pan, parece que Peter Pan y Wendy, la obra de teatro, pues habrá un poco de... Es un poco, en mi opinión, como una obra de teatro metatextual de estas obras de teatros pensadas para infancias. Porque a final de cuentas, esta es una obra de teatro que trata de infancias que quieren presentar obras todo el tiempo o que están tratando de representar su performatividad y luchando, digamos, contra crecer, digamos, durante esa performatividad. Entonces me parece como una cosa como súper extraña. Yo creo que hay unos elementos de metatextualidad muy, muy fuertes. Pensando esa lectura así, pues yo creo que una interpretación de Peter Pan muy bella podría ser de verdad leerlo con tu familia. Creo que este es uno de los textos que a mí me encantaría leer con muchas infancias, y representando actos y representando ideas, permitir, digamos, la posibilidad de improvisación, y puede ser como una cosa muy, muy divertida. Es casi como un manual de Dungeons and Dragons. Sé que he hablado muchísimo de Dungeons and Dragons, pero pues la verdad es que es la mitad de mi personalidad, entonces pues déjenme en paz. Pero digamos que esto es básicamente un módulo, digamos, de un juego de rol. Muy bonito, en realidad. Es uno de los textos como que más he disfrutado en este año. La verdad es que agradezco a Clau invitarme a leerlo juntos. Y pues sí, este es, digamos, el texto. Y pues creo que se le pasaré el micrófono a Clau para que nos cuente de su tema. Bye. Hola, Claudia por acá, bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a otro video de la secta de los libros. El día de hoy, como ya pudieron escuchar a Flavio, andamos hablándoles, platicándoles y contándoles de Peter Pan, la obra de teatro de James M. Barrie. Al menos eso es sobre todo lo que yo voy a hablar hoy. O sea, no la película de Disney, no la novela. En el Peter Pan de James M. Barrie hay especismo. Primero hay que hablar de que hay acá dos locaciones, ¿no? La primera que es Londres, antes de que los niños se vayan con Peter Pan al Nunca Jamás, y la otra que es el Nunca Jamás. Entonces, en el Londres, donde están los adultos, donde no es el mundo de los niños, los animales no tienen almas. Hay una cita al comienzo del texto donde la mamá le dice al papá que Nala, que es la perrita que los cuida, seguro sabe que los humanos a los que cuida no son animales. Seguro sabe que tienen alma, mostrando que para los padres, para los adultos en Londres, hay una diferencia entre los humanos y los animales, y es que los humanos tienen alma y los animales no. Por lo tanto, los animales son seres sin alma y por lo tanto inferiores. Comenzando aquí a construir el especismo. Sin embargo, en el Nunca Jamás, la relación que hay con los animales cambia. Se vuelve mucho más compleja que tener un superior y un inferior tan claro. Porque acá en el Nunca Jamás, los personajes a veces se consideran animales, a veces se consideran superiores a los animales, a veces imitan sus comportamientos, a veces se sienten amenazados por los animales, que son cosas y dinámicas que no hay en Londres. La posición que establecen en la obra los personajes en Londres hacia los animales es clara y fija: humanos, animales. Primero, recordar que el motivo por el que los padres en Peter Pan contratan a Nana, o la tienen como niñera, es porque no les alcanza para contratar una niñera humana. O sea, Nana es la opción 2. Entonces, a pesar de que se establece que pues es buena niñera, que la mamá la enseñó, también se dice que es un animal y que pertenece al patio. Pero si se fijan, es justo esto muy interesante, porque en realidad todos los problemas de los padres, de que las infancias se les escapan al Nunca Jamás, comienzan porque ellos no confían en Nala, no la ven como pues en una relación horizontal capaz de proteger a las infancias, sino que la excluyen y se la llevan al patio amarrada como animal y como inferior, y es así como escapan los niños. Que se expone en esta parte del texto es el especismo de los humanos, y que es una crítica al mismo.
¿Qué piensas hasta ahora? ¿En Peter Pan hay especismo o es una crítica hacia el especismo? De acuerdo a Bernard Rowling, no tiene sentido hablar de la superioridad de alguna especie frente a otra porque cada especie es superior en su respectiva área. Entonces afirmar que los humanos son, por ejemplo, superiores a las cucarachas no hace sentido porque los humanos no dominan en el mismo terreno que las cucarachas. Pero en contraste, por ejemplo, Yu Wang dice que es súper obvio que la superioridad de los humanos es real y que esta es asegurada a través de la evolución. En Peter Pan, al menos en Londres, los padres coinciden con esto que para Yu Wang es súper claro. Por lo tanto, tratan a Nana como inferior y por lo tanto se permite que las infancias escapen. Además, también vale mucho la pena tomar en cuenta que quien comete los errores en Londres no es Nana como niñera porque ella hasta cierto punto no puede controlar que se la lleven al patio, sino el hombre que no confía en ella y deja a las infancias sin vigilancia y estas escapan. Entonces en Peter Pan la idea de que los humanos son superiores a los animales no juega solo en contra de los animales que reciben malos tratos debido a esta idea de que los humanos son superiores, sino que juega también en contra de los humanos que al no poder establecer relaciones más horizontales con los animales terminan siendo víctimas de la falta de estas relaciones. En este caso, el ejemplo evidente es que como no consideraron a Nana apta para cuidar a los niños, que sí era, pues Peter Pan se los llevó, lo que es negativo para los adultos. En el Nunca Jamás de Peter Pan, por el contrario, hay una relación mucho más compleja. Por ejemplo, los humanos que son nativos del Nunca Jamás se comportan como animales. Hay símiles que los asemejan a animales, pero también hay que tomar en cuenta que las personas nativas que viven en el Nunca Jamás, o sea, justo es algo muy complejo de la obra porque para muchos y muchas son como una especie de burla o estereotipización de las personas nativoamericanas. Pero no es este el único grupo que se comporta como animales, sino que también los niños perdidos se comportan como animales. En la adaptación de Disney se visten como animales y en la obra también se visten como animales. Se dice que se comportan como perritos y que Peter Pan es como su amo. Lo que añade un poco a la ironía de que es tratando de cuidar a las infancias de un animal que las infancias escapan, pero además escapan para convertirse también en animales que se comportan como perritos para Peter Pan. O sea, lo que sería la pesadilla del padre de familia. También es posible aquí, con todo esto de la animalidad que está sucediendo, abrirle paso a una lectura de colonización. Ruan Wei establece que la noción de la civilización en realidad es un constructo social y que este cambia con el paso del tiempo. Es posible leer a la cultura de los nativos en Peter Pan como una civilización. Sin embargo, también hay otra lectura que permite leerlos como no civilizados. En contraste, los Darling que viven en Londres son clara parte de una civilización. No vamos a hablar mucho de cuáles son los distintos conceptos de civilización en este video, pero si quieren que hablemos más de eso, podemos verlo después. La cultura en el Nunca Jamás de los nativos y de los niños perdidos se asemeja a los comportamientos más animales, pero esto permite crear una lectura en la que la sociedad de Londres se posiciona como superior a todo lo que está pasando en el Nunca Jamás. Pero a pesar de que los niños perdidos existen estos símiles de que se comportan como animales y estos outfits, sus vestimentas que son de animales, también dan muestras de que ellos piensan que los humanos son superiores. Por eso, no sé si se acuerdan, cuando en la obra de teatro le disparan a Wendy, para que le disparen, Campanita les dice que es un pájaro, no un humano. Entonces cuando ellos descubren que ella es humana, se asustan mucho, porque para ellos es mucho más grave matar a un humano que a un animal. Pero ya que estamos hablando de la compleja relación entre humanos y animales, también hay que tomar en cuenta que también está el hecho de que cuando los niños se van, en la obra de teatro, Nana tiene que servir, ya no como niñera, sino como una especie de suplente de los niños, porque hacen que la
trabajadora de su hogar, sirva a Nana como solía servir a los niños. Le sirve la cena. Para esto, Lisa, que es el nombre de la trabajadora del hogar, pues se siente degradada de que ahora tiene que servir a Nana. Lo que muestra una vez más el especismo, pero también muestra que para los Darlings primero están ellos, humanos de una clase social pues acomodada, debido a que si bien no tienen muchos trabajadores del hogar, tienen una trabajadora del hogar. Después están los animales, Nana. Pero mucho más abajo está la servidumbre. Esto muestra también cómo las decisiones de los adultos en Londres son completamente arbitrarias. Si bien en un inicio parecía que todo era claramente especista, se ve que para la servidumbre, ser de especie humana no los hace estar encima de los perros, sino que también la clase socioeconómica juega un papel importante acá. Peter Pan y Campanita son los únicos personajes que se encuentran tanto en Londres como en el Nunca Jamás, que no están en Londres bajo el poder de la familia. Porque cuando Wendy y sus hermanitos están en Londres, si bien ellos sí traspasan estos dos mundos, en Londres están bajo lo que dictan sus padres y en el Nunca Jamás un poco bajo lo que dicta Peter Pan. En cambio, Peter Pan es como más libre. Peter Pan es una infancia que adquiere una posición de poder que para Wendy y sus hermanos tienen los padres en Londres. Es un ejemplo de cómo cambian las dinámicas de poder, así como cambia también la relación con los animales. Además, hay que tomar en cuenta también que en el Nunca Jamás hay instintos animales que hacen que los humanos agredan a otros animales, como puede ser el cazar. Pues hay animales que también cazan. Y esto no indica necesariamente una posición de superioridad frente a otras especies en el Nunca Jamás, no, que puede asemejarse también a un comportamiento animal. Peter Pan es la figura que hace que todos los otros niños cacen en el Nunca Jamás. Y no solo que cacen animales, sino que los niños perdidos están constantemente tratando de cazar piratas y los piratas tratan de cazar a los niños perdidos, los nativos tratan de cazar a los piratas y hay algunos animales salvajes que tratan a su vez de cazar a los nativos. El cazar es una práctica animal que sigue los instintos de supervivencia. Los personajes en el Nunca Jamás en realidad no es como que necesitan sobrevivir porque no tienen que comer y no están en riesgo de morir por edad porque no crecen. Además de que parece que en el Nunca Jamás no existen las enfermedades. Entonces, a pesar de que el cazar en el Nunca Jamás puede ser parte del instinto, no precisamente el instinto de supervivencia, porque no están en riesgo de no sobrevivir, sino también como una actividad de recreación. En el Nunca Jamás todo es un juego, así sea también un instinto. Es por ello que en Londres uno es dueño de los animales, pero en el Nunca Jamás uno puede jugar a ser los animales. Quizá el miedo a los animales es lo único que no es parte de un juego, como el miedo que le tiene Garfio al cocodrilo. Pero incluso morir, por ejemplo, para Peter Pan es un juego, porque tiene esta cita donde dice como morir sería una aventura increíble. Entonces, en la obra, Peter es el único personaje que no tiene miedo. De repente parece que le tiene miedo a la muerte, pero luego la transforma en una aventura, en un juego. Los niños perdidos sí tienen miedo cuando Peter no está, porque cuando no está Peter no hay juegos. Juegos cuando uno puede no tener miedo. Y Capitán Garfio tiene miedo esté o no esté ahí Peter. Con o sin juegos al cocodrilo, porque está en constante riesgo su vida. Los piratas también son un grupo de personajes interesantes porque debido a su edad podrían pertenecer al grupo de los adultos, pero tienen comportamientos infantiles. Ellos también quieren a Wendy como su mamá. Y son estos comportamientos infantiles los que hacen que encajen en el Nunca Jamás. Pero también son estos comportamientos distintos, como el tener miedo a los animales y tener miedo en este mundo de juegos, lo que los sigue asemejando a los adultos del mundo exterior. Además de que los adultos, los piratas en el Nunca Jamás, tienen un miedo que tienen los adultos en el mundo exterior, que es al paso del tiempo. Este miedo se presenta también con el cocodrilo, que si recuerdan se tragó un reloj y entonces es un recordatorio constante del paso del tiempo. Y hay una cita donde Smee le dice al Capitán Garfio que pues algún día
va a llegar el momento en el que el cocodrilo se lo va a comer, que se va a acabar la pila del reloj y que el tiempo va a alcanzarlo. Entonces el tiempo puede alcanzar al Capitán Garfio de una forma en la que nunca va a poder alcanzar a Peter. Además de que el reloj también crea una relación con el mundo exterior en Londres, pues el primer reloj que aparece en la historia está en la casa de los Darling en Londres. Piensas de toda la compleja relación con los animales que hay en este texto, de todo lo que significa, de todo lo que define y cómo muestra la compleja construcción de los distintos personajes. Pues si te fijas, cada grupo en el texto tiene una relación muy distinta a los animales, que muestra muchas otras cosas, como su edad, su relación con el paso del tiempo, sus pensamientos, sus comportamientos de clases sociales. Está muy interesante, ¿no? Dime si quisiéramos que habláramos de animalidad en otro texto, o si quisieras que habláramos otros temas de Peter Pan.